Bueno, vamos con los 5 consejos para el proyecto final, ¿de acuerdo? Como veis, digo siempre de acuerdo. Es algo que me aburre a mí mismo y os pido perdón desde este vídeo por escucharlo tantas veces. Bueno, el primer consejo es, antes de terminar el proyecto, inicia otro proyecto, no esperes a terminar. Esto he tardado mucho en aprenderlo, pero es muy importante. Creo que ya hemos hablado en otro vídeo igual, que es ese vacío que te deja el proceso de creación. Cuando terminas te deja un vacío que es a veces insostenible, a veces no digo que se entra la depresión, pero casi. Te deja un vacío que no se puede rellenar de ninguna manera. La única manera es solapar el proyecto, no cuando termines uno empieces otro, porque ahí hay que empezar el otro, ¿de acuerdo? Solápalo, cuando antes de terminar empieza ya el proyecto, empieza a escribir, empieza a pintar. Ten listo este día después de entregar un proyecto, porque es muy duro tener ese vacío para los creadores. Es tan duro que yo aconsejo esa versión en diferentes modos. Por ejemplo, cuando trabajéis con las ilustraciones originales, pues no terminadlas en el mismo día, es decir, dejarlo un poco para el día siguiente, para que cuando lleguéis ya os podéis poner directamente a terminarla y ya tengáis el hábito del trabajo, y después pues se continúa con otra ilustración. Me parece que es interesante y os recomiendo hacerlo para no quedar, porque si habéis hecho algún proyecto o algún libro, habréis notado ese vacío que se queda cuando se termina. Si es tu primer álbum, elige un concurso y prepara un proyecto. Lo he comentado, pero os lo recomiendo muchísimo, que hagáis un proyecto para un concurso, por los motivos que hemos comentado, porque sirve para vosotros mismos, sirve para crecer, os da un plazo, es decir, tiene todos los elementos de un trabajo profesional, pero en modo, no digo prueba, porque uno igual puede ganar y se puede y ese proyecto pues se publica, hay un dinero, es decir, no es algo que está hecho con fogueo, es decir, es fuego artificial, y tenemos que tomarlo en serio, y para eso en el siguiente consejo lo veréis. Bueno, el tercero, voy a aprovechar para comentar algunas cosas que no he comentado en el vídeo anterior, que es imprime diferentes versiones del proyecto para estar seguro del formato, ¿de acuerdo? No solamente para estar seguro del formato, porque hay cuestiones que nosotros no vemos en el libro. Es decir, cuando imprimimos la maqueta, esta sería una maqueta, por ejemplo, de Le Farfelu, un libro que he publicado en Francia, y es bastante igual al original, ¿de acuerdo? Pero hay muchísimas cuestiones que se me habían pasado cuando he hecho la maqueta. Por ejemplo, la parte del gutter, ¿no? Del lomo. Como ves, esta radio pues se ha quedado hundida ahí. Los personajes están pegados al lomo. Entonces, como no sabes exactamente esta parte cómo funciona, en la maqueta, es decir, en el monitor lo vemos perfectamente. En la maqueta es donde se ve este tipo de errores, ¿de acuerdo? Después el formato también es interesante entender qué formato es. Por eso hay que imprimir todas las versiones. Esta otra maqueta. Como ves aquí, algunas están en blanco y negro, otras están todas en color. Este color, pero creo que está en blanco y negro después. ¿De acuerdo? Este libro, por ejemplo, como veis, las ilustraciones tienen bastante detalle, y por la acuarela también necesitaba un formato más grande. Este se hizo en un formato, lo tengo aquí, mucho más grande. Aquí está. ¿De acuerdo? Donde la acuarela realmente, pues, como ves, es todo muy diferente de este formato, este pequeñito, a este. Igual no varía mucho, pero se ven las ilustraciones. Es decir, tener el libro en las manos ayuda muchísimo, porque ese sería el producto final. Este igual, Count on Me, que es aquí en pequeñito, pero se siente que necesita más tamaño. En otros casos sucede el contrario, como os comentaba.
no lo tengo por aquí. Como os comentaba, el de You and Me, que era muy grande, y en ese caso lo que se sentía es que ese libro necesitaba algo más recogido, más pequeño, un poco más, más íntimo, ¿de acuerdo? Esas sensaciones solamente se recogen cuando lo imprimimos. La cuarta no os va a gustar, se llama haz siempre la versión final del proyecto una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Esto es muy importante, es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, que es cuando habéis entregado el proyecto, tened siempre en la parte detrás de vuestro cerebro la idea de que ese no es el proyecto final, es decir, ese sería el máximo que habéis dado hasta ese momento, y después hay cambios, por lo tanto hay que dar el máximo de nuevo hasta la siguiente versión, y el máximo de nuevo hasta la siguiente versión. Esta es la única manera de que el proyecto mejore, de que el proyecto cada paso sea mejor, que no se estropee, que no se degenere, sobre todo porque estemos cansados, porque queramos terminarlo ya, porque ya no puedo más con este libro, lo imprimo y ya está. No, un pasito más a la vez, y puede ser que sean 10 pasos, 15 pasos, y que estéis muy cansado, pero sí que os recomiendo dar el máximo en cada versión del libro. Hacerlo siempre como si supierais qué estáis haciendo, aunque no lo sepáis. Es un poco abstracto, pero hacerlo así, como si supierais siempre lo que estáis haciendo, y después os autoeditáis. Esto lo voy a explicar mejor en la siguiente unidad, porque así queda un poco abstracto. El quinto y último, pide a tu editor los datos necesarios de la impresión antes de preparar las imágenes. Os lo he apuntado en la unidad, de acuerdo, todo lo que necesitáis para preparar vuestros archivos, perfiles de impresión, perfiles de Photoshop, el tipo de papel, que es importante, qué tipo de papel, si es mate, si es opaco, si es blanco, si es un poco amarillo, si es reciclado, que chupa mucho la tinta. Ese tipo de información nos evita la sorpresa de la impresión, porque si habéis hecho algún libro habréis tenido alguno seguramente, como yo, la decepción de que no es lo que os esperabais. Eso se debe porque no hemos tenido todos los datos necesarios, o el editor no lo ha pasado, o nosotros no lo hemos pedido. Que no sea por nosotros, es decir, pidamos todos los datos que el editor sepa de la impresión del libro, y después hay que cruzar los dedos porque algunas veces pues la impresión no sale bien. Eso es así, otras sale perfecta y se nos llena el alma de alegría, y otras pues sale mal y es un día triste. Creo que eso es todo. Nos vemos en la siguiente unidad, que será la última. Gracias.